Son las 8:08. Buenos días, doña Consuelo. Bueno, señores, déjenme decirles lo siguiente. Yo necesito, muchísimas gracias a las personas que nos están escribiendo. Parece que esto desató también opiniones. Y nada, cada cual pues opina lo que cree, de acuerdo a sus convicciones, indudablemente. Así que eso fue lo que nosotros hicimos también. Gracias a las personas que nos están escribiendo. Mire, hola, ¿cómo estás, mijo? Bien. Hay algo que quiero resaltar. La situación de Ucrania y Rusia, porque a veces como que se nos olvidan que tenemos esa situación mundial. Hoy, y la prensa de hoy, sí, la prensa de hoy, en los últimos días, Rusia ha desatado todo un bombardeo, hasta con drones, etcétera, en el mismo Kiev, en la capital. El sistema eléctrico ucraniano prácticamente ha colapsado. Hay una situación en ese sentido. Zelensky, el presidente Zelensky, le hizo un llamado a la misma OTAN. Acuérdense que la OTAN está haciendo una serie de ejercicios, 14 países de la OTAN. Ellos están aclarando, la OTAN, que no es un ejercicio, es un ejercicio militar, pero que no son armas nucleares. Pero es un ejercicio que tiene que ver con armas nucleares. Pero que dice la OTAN que este ejercicio estaba programado desde antes de la... tú me corriges porque yo sé que tú le das seguimiento, Jonathan, si no es así. Estoy recolectando todas las informaciones de la semana, del fin de semana y esta. Entonces, la OTAN ha dicho que no es por la invasión rusa a Ucrania que ellos están haciendo estos ejercicios que tienen que ver con armas nucleares, pero solamente apenas son 3 países de los 14 que tienen armas nucleares en estos ejercicios. Pero bien, que son Alemania, Francia y por supuesto Estados Unidos, que lo están manejando. Entonces, pero hay como una decisión de Rusia, después de la cuestión del puente de Crimea, de hacer todavía más profunda la situación con respecto a llegar más allá de lo que se había planeado, que eran esas repúblicas, vamos a llamarlas repúblicas autónomas, o esa franja cercana a la frontera rusa, que era lo que Rusia desde un principio decía que era lo que le interesaba, porque esas son poblaciones prácticamente rusas desde la época soviética, y que como la película o la novela se comienza a contar por la mitad, porque en la cuestión esta de Rusia y Ucrania, la novela generalmente la cuentan de la mitad para adelante. Es decir, de la invasión rusa a Ucrania. Pero cuando Ucrania masacró a esas poblaciones que son de origen ruso, donde hubo miles y miles de muertos en esas provincias, esa parte de la novela no se cuenta, el principio. Solamente se ve la mitad de la novela, que es cuando Rusia ataca a Ucrania. Y cuando Ucrania le decía, te voy a meter la OTAN hasta la frontera, y te voy a meter la OTAN hasta la frontera. Esa parte de la novela no se cuenta, pero está bien. Para eso existe la prensa libre, occidental también. El caso es que hay una caterva de situaciones ahora, yo digo una caterva en el sentido de ataques a poblaciones, muertos, etcétera, y la situación está muy al rojo vivo. Por otro lado, también, esta es la primera del New York Times, esta que yo le acabo de relatar. Pero en segundo lugar están las elecciones de medio término. Y el New York Times, en una encuesta que hizo con Siena, el Times y Siena como empresas, si se hacen las elecciones ahora mismo, las elecciones de medio término, unas elecciones que va a renovar el Congreso de Estados Unidos, usted puede buscar
todo lo que se va a renovar en estas elecciones de medio término, sería 1/3 del Senado, 35 escaños de 100. Todos los representantes, 435 representantes que vienen siendo los diputados, se van a elegir ahora en noviembre, y otras autoridades. Pues en esas elecciones ganarían ahora mismo, dice esta encuesta, los republicanos. Los demócratas, posibles votantes por los demócratas para elegir estos congresistas, un 45%, y los republicanos, un 49%. Dice que se ha encontrado que muchas más mujeres se están inclinando por los republicanos, que se suponía que iban a votar por los demócratas por la cuestión del aborto, de que se prohibió el aborto. Pero después de esa primera impresión, esta encuesta ha encontrado, sale hoy en el New York Times, segunda noticia importante del New York Times, que los demócratas obtendrían un 45% frente a un 49% de los republicanos. ¿Ok? Otra de las noticias que hay en la prensa de hoy, que a mí me encantó y me alegro, es la caída de Liz Cheney, la que estaba manejando el comité del 6 de enero, la republicana de Liz Cheney, hija de Dick Cheney, vicepresidente de Estados Unidos. Pues hay un artículo que dice así mismo, la caída de Liz Cheney. ¿Por qué? Porque Liz Cheney, que lo que quería era, frente al odio que ella le manifiesta a Trump, siendo ambos republicanos, odio a Trump. Yo no sé por qué ella no odia a su papá, porque su papá hizo la invasión de Irak con el señor presidente de los Estados Unidos, el señor George Bush. Mataron a muchísima gente, murieron muchísimos iraquíes, murieron muchísimos norteamericanos. Él se ganó muchísimo dinero con la Halliburton, vendiendo desde los pantaloncillos hasta los misiles para la invasión de Irak, para que después no hubiese armas de destrucción masiva. No aparecieron. Pero no importa, a Liz Cheney no le importa eso, sino que Trump no pudiera ser candidato en el 24. Pues Liz Cheney acaba de ser, dice un artículo de Michelle Goldberg, que sale en el New York Times de hoy, me llamó la atención, que la mayoría de los candidatos republicanos para la Cámara de Representantes, el Senado e importantes cargos estatales están con Trump, los que han sido elegidos. Están con Trump. Y dice, la influencia de Liz Cheney, que quería perjudicar a Trump y a todos aquellos candidatos que estuvieran con Trump, se ha caído. Artículo que sale hoy en el New York Times. Quiero irme sencillamente y rápidamente a otra situación que no quiero dejar pasar por alto, que es, por supuesto, la económica. Bloomberg pronostica que la recesión eso Bloomberg es una empresa también al estilo de manejar dinero, de datos económicos, de marketing, etcétera. Usted lo puede encontrar, Bloomberg. Pronóstico de recesión en Estados Unidos dentro de un año alcanza, primera de Bloomberg, el 100%. Lo cual, dice Bloomberg, es un golpe para el presidente Biden en estas elecciones. Es decir, que el pronóstico de que viene una recesión en Estados Unidos para el 2023, dice Bloomberg, alcanza el 100%, ese pronóstico, lo cual significa un golpe para Biden. Tú lo tienes ahí, Jovita, tú tienes ese titular, si lo puedes poner, te lo voy a agradecer. Sí, mira a ver si lo puedes encontrar. Ahí mismo, en Bloomberg, otro que está en recesión es la economía alemana. Míralo ahí, eso es Bloomberg. ¿Ok? Pueden leer ese artículo, lo pueden traducir, incluso está en inglés, pero lo pueden traducir al español.
Otro de los artículos que escribe, que narra Bloomberg es que Blinken, que es el secretario de Estado, dijo, y ha salido en todas las prensas, China quiere apoderarse de Taiwán en una línea de tiempo mucho más rápida. ¿Qué significará esto? Y esto ha salido en todas las noticias, en todos los periódicos. Lo de China, que acaba de celebrar su 20 aniversario del Partido Comunista, del Congreso del Partido Comunista, el aniversario 20 del Congreso del Partido Comunista, con unas declaraciones sobre la paz, el desarrollo, de lo que China va a hacer, etcétera, etcétera. Pero la verdad que no están las cosas para que se calmen. Yo creo que la situación mundial es muy complicada. Llamarles, como dijo Julio, lo explicó también, la atención a que se supone que vaya a haber una fuerza especial para Haití. Dice que la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, esto es el novelista de hoy, la señora Greenfield mencionó 2 propuestas en las que su país y México están trabajando, una de las cuales, junto con sanciones contra las pandillas y sus patrocinadores, autorizaría el envío a Haití de una fuerza militar ajena a la ONU. Durante la reunión sobre la situación de este país sumido en el caos. Esta reunión fue ayer lunes. Y habla más, usted lo puede buscar en el Novelist, todas las decisiones que se tomaron ahí, pero parece, como bien explicó Julio, China dice cuidado, porque hay gente que se opone, y Rusia también dice cuidado, porque hay gente que se opone en Haití, pero a Rusia no le dan mucha credibilidad porque Rusia invadió a Ucrania, porque la novela se cuenta de la mitad para adelante, de la mitad del comienzo hasta la mitad. Esa novela no se cuenta, a donde la OTAN amenazaba a Rusia, a donde Ucrania amenazaba a Rusia, a donde Ucrania mató muchísimos descendientes o personas de ascendencia rusa en esas provincias, pero esa parte de la novela, que es la primera parte, por lo cual Rusia decidió entonces invadir a Ucrania, esa no se cuenta. Pero por favor, no dejen de leer a Roberto Casá en Acento. Culpa a empresarios de República Dominicana por la desbordada migración haitiana. Esto salió el 16 de octubre. Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación, un artículo que no tiene desperdicio. Y ahí mismo el 17 dice, el racismo de los dominicanos, entre comillas, Roberto Casá también, en Acento. No tienen desperdicios estos artículos de Roberto Casá. Gracias, Julio. Bien, pues nos quedamos aquí, son las 8:22.